Nuestro tema el día de hoy se encuentra, lo vamos a estar estudiando en el libro de los Hebreos, Hebreos capítulo 12, verso 2. Vamos a estar leyendo allí una porción de la palabra del Señor. El pasaje empieza diciendo, repito, Hebreos 12, capítulo 2, dice de la siguiente manera: puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Vamos a orar. Bendito Dios, Señor y Padre, gracias por la vida, gracias por la oportunidad, gracias porque hasta aquí nos has dado vida y nos has dado el ánimo de seguir hablando de tu santa palabra. Te pido por aquellas personas que mirarán o escucharán de una o de otra forma este corto tema que es de gran importancia para cada uno de nosotros, leer y escudriñar la Santa Escritura, tu santa palabra, en el nombre de Cristo. Amén. Bien, vamos a ver ahí en el libro de, estar mirando ahí en el libro de los Hebreos lo que dice la palabra del Señor. Dice, puestos los ojos en Jesús. Cada uno de nosotros tiene que tener puestos los ojos solamente en el Señor Jesucristo, en nada más. Nada más. Allí tienen que estar nuestros ojos inclinados, nuestra mente, nuestros pensamientos puestos en el Señor Jesucristo. Y el tema de hoy se llama Los ojos en la meta. Así se llama el tema de hoy. Los ojos en la meta. Le voy a leer y compartir algo que pasó hace muchísimos años. Allá por aproximadamente en el año 490 a.C., vivió un soldado llamado Filípides o Fidípides. Este soldado era griego. En ese entonces los griegos tenían muchas guerras, como tienen todos los países en la actualidad. Los griegos tenían guerra con los persas y en cierta ocasión, en una ciudad llamada Maratón, los griegos habían ganado a los persas. Por lo tanto, el general le dijo a este soldado llamado Filípides, ¿sabes qué? Ve, lleva la buena noticia, comparte la noticia de que la guerra ha sido ganada. La historia dice que Filípides era un soldado muy enérgico, muy atlético, muy entrado en su deporte. Y fíjese, póngame mucha atención, todo soldado así debe de ser. Y hoy que somos soldados de Jesucristo, así debemos de ser. Dice que Filípides corrió tanto desde Maratón hasta la ciudad de Atenas para llevar la buena noticia. Pero lo más importante de esto es que él llevó la noticia, y lo más triste de esto es que él murió cuando compartió la noticia. ¿Sí? Él murió. Dice que la fatiga fue tal, él tuvo que correr 42 kilómetros, que venían siendo 42 kilómetros y 195 metros. Eso era lo que se calculaba. Eran 26 millas. 26 millas, fíjese. Por eso es que a nosotros tenemos unos maratones en nuestros tiempos. El maratón de Nueva York, el maratón de Boston, se corren exactamente 26 millas. Muchos atletas participan de diferentes lugares, de diferentes partes del mundo, con el objetivo de participar y de ganar la maratón. Cada uno de los atletas cuando llega tiene los ojos puestos en que va a ganar ese maratón, que va a participar, su mentalidad está puesta, sus ojos están puestos. Ahora, en ciertos deportes, las personas cuando van a participar van y reconocen el estadio, el lugar donde van el podio, donde van a estar o van a subir X cosa. Pero aquí se está refiriendo que este soldado participó llevando la buena noticia, pero que a la vez murió. Ahora, este dicho se ha dicho, valga la redundancia, a través de los años, y
el escritor de los Hebreos tenía conocimiento de esta historia, porque, vuelvo y repito, había pasado en el 490 antes de Cristo. Ahora, los hebreos dice que debían fijar su mirada en Cristo Jesús como un objetivo exclusivo de la fe y salvación. Dice, como miró el siervo Moisés. Fíjese, ellos tenían que ver la meta es Cristo en este caso, puesto los ojos en la meta. Entonces ese debe de ser nuestro sentir para cada cristiano. Vamos a ver allí un pasaje que está en el libro de los Hebreos, capítulo 11, verso 26 al 27. Fíjese lo que dice Hebreos 11, 26 al 27. Dice, teniendo por mayor riqueza, dice, el vituperio de Cristo, que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Fíjese, cada atleta, después de que gana primer lugar, segundo lugar o tercer lugar, él quiere un galardón. Él va con esa intención de ganar una medalla, ya sea de oro, plata o bronce. 27. Por la fe, dice, dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Este fue Moisés, ¿sí? Viendo a Jesucristo, se sostuvo como viendo al invisible, o sea, al Señor Jesucristo, a Jehová Dios. ¿Verdad? Entonces, este fue Moisés que desperdició, porque iba a ser el próximo faraón. Él dijo, no me importa, es mejor tener el galardón, y el galardón en este caso es Jehová, es Cristo. Entonces, otro hombre que murió, fíjese, de hecho, dice Esteban, dice, y es considerado el primer mártir del cristianismo del primer siglo. Dice que él puso sus ojos en el cielo. Fíjese, él puso sus ojos en el cielo. En este caso, Esteban, un hombre de fe, un hombre que Dios lo usó grandemente para que llevara su palabra, compartiera su palabra. Cuando nosotros vemos en el libro de los Hechos, en el libro de los Hechos, capítulo 7, verso 55, lo que dice, pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. Fíjese, a la diestra de Dios. Cuando dice a la diestra, se refiere a la derecha. A la derecha. La diestra quiere decir derecha. 56. Y dijo, he aquí veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre. Dice, he aquí veo los cielos abiertos y el Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Fíjese, que está a la diestra de Dios. Entonces, nosotros sabemos y entendemos que Dios está a la diestra de nosotros, o nosotros estamos a la diestra de Dios. 56. Y dijo, he aquí veo los cielos abiertos y el Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. O sea, un pasaje muy interesante. Ahora, por cierto, Esteban, la palabra Esteban en el griego es estéfano, que quiere decir corona. Fíjese, quiere decir corona. Él coronó esa gran carrera. ¿Sí? Eso quiere decir, dice, en una carrera los atletas ganaban o ganan dinero, medallas, dice, o otras cosas. Pero los siervos del Señor, su objetivo primordial es ganar a Cristo, ganarse a Cristo, ¿sí? Ser para Cristo. Entonces nuestros ojos tienen que estar en la meta, y nuestra meta es el Señor Jesucristo. Vamos a ver un pasaje que está en el libro de Filipenses. Filipenses capítulo 3, verso 8, dice, y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo, Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura
para ganar a Cristo, está diciendo el apóstol Pablo. Oiga cómo dice. Dice, para ganar a Cristo. Entonces, todo lo que nosotros podamos ganar en esta tierra, todo es basura, está diciendo. Es mejor que nosotros estemos con Cristo. Esa es la mejor ganancia que nos va a ayudar en toda nuestra vida y aun cuando nosotros dejemos esta vida. Otro pasaje que está en el libro de los Hebreos, y le dije que íbamos a estar mirando en el libro de los Hebreos algunos textos que son muy relevantes, muy importantes para nosotros. Hebreos 2, capítulo 10, dice, porque convenía a aquel, dice, por cuya causa son todas las cosas y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionase por aflicción al autor de la salvación de ellos. Cristo es el autor de la salvación de cada uno de nosotros. Vamos a ver allí en Primera de Corintios también, Primera de Corintios capítulo 9. Vamos a ver qué dice capítulo 9, verso 24. A ver lo que dice allí el apóstol Pablo. Dice, ¿no sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero solo uno se lleva el premio? Corred de tal manera que lo obtengáis. Fíjese, correr de tal manera que lo obtengáis. De tal manera, dice. Un pasaje muy interesante. El apóstol aquí está hablando. El apóstol sabía que se hacían unas carreras en aquel entonces. Las carreras en Atenas eran muy famosas. De hecho, la historia dice que ellos fueron los griegos los que empezaron los olímpicos o las olimpiadas. Aquí dice, ¿no sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se llevará el premio? Corred de tal manera que lo obtengáis. O sea, nos está animando a nosotros, los cristianos que vivimos en estos tiempos, que perseveremos, que miremos a Cristo, que pongamos a Cristo siempre en primer lugar. Dice, cuando miramos a Cristo, dice, es nuestro consumador, literalmente es nuestro perfeccionador y Él es nuestra meta. Fíjese, cuando nosotros miramos a Cristo. Muchas personas dicen, voy a la iglesia, no siento nada, no entiendo nada. ¿Sabe por qué? Porque en primer lugar, cuando van con una mentalidad negativa, no se concentran en lo que dice el predicador, ni llevan su Biblia para aprender de la palabra. Mire, la palabra hay que leerla, hay que aprenderla. Entonces, cuando usted va con esa clase de mentalidad a la iglesia, obviamente no va a aprender nada. Entonces, está allí ocupando un puesto o nomás va porque le invita a alguien y quiere salir del compromiso, y no debe de ser así. Dios quiere que nosotros vayamos al templo, que aprendamos de lo que dice la palabra del Señor y que pongamos siempre los ojos en el Señor Jesucristo. Dice que nosotros debemos de mirar a Cristo porque Él es nuestro consumador, Él es nuestra fuerza, Él es nuestro redentor y nuestra meta debe de ser el Señor Jesucristo. Esa es la meta que cada uno de nosotros debemos de entender y por la cual tenemos que seguir adelante. Nuestra vida es una lucha constantemente. Vamos a ver allí en Filipenses capítulo 3, verso 14, dice, prosigo a la meta. Oiga bien, dice, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Solamente tiene 3 frases. Cada frase es muy importante. Dice, prosigo a la meta. No nos vamos a detener en todas las frases porque pasaríamos todo nuestro tiempo acá. Pero nosotros tenemos una meta. Es como cuando usted quiere obtener algo. Usted se sacrifica algo de usted y usted lucha por llegar a esa meta. ¿Sí? Hace como 2 domingos me tocó participar en una carrera de ciclismo. Eran 50 millas las que había de correr.
solo había corrido, mi récord era 32 millas. ¿Sí? Hice un esfuerzo más y pude correr 38 millas. ¿Sí? Y las corrí porque se me atravesaron tuve unos retrasos. Me ponché y la bicicleta se me empezó a enfrenar. Entonces, esos son los obstáculos que vamos a tener nosotros cuando buscamos a Cristo. Cuando ponemos los ojos en la meta que es nuestro Señor Jesucristo, vamos a tener obstáculos. Pero ¿sabe qué? Tenemos que trabajar para que esos obstáculos no nos detengan y pongamos nuestros ojos siempre en aquella meta que es el Señor Jesucristo. Claro que sí, mis queridos hermanos. Vamos a ver, por ejemplo, al ver la meta, dice, nosotros no estamos trabajando en vano. Nuestra meta es Cristo. Fíjese, cuando nosotros llegamos a esa meta, nos damos cuenta de que nuestro trabajo ha valido la pena. Muchas personas han vivido en este globo, han vivido 60, 100, 90, 80, 75 años, han muerto con Cristo, ¿sí? Se han ido con los pies puestos en Jesucristo, su mirada en Jesucristo. Nuestra meta tiene que ser siempre el Señor Jesucristo. Y cuando usted se acerque a una iglesia, usted compare si lo que le está diciendo el predicador concuerda con lo que dice la palabra del Señor. ¿Sí? Este libro llamado Biblia. Entonces, queridos hermanos y hermanas, damas y caballeros, nuestra meta es el Señor Jesucristo. Vamos a ver este pasaje. Que está en Filipenses capítulo 2, verso 16. Fíjese lo que dice. Asidos de la palabra de vida, dice, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. Cada uno de nosotros no corre en vano. Sus amigos, amistades le van a decir posiblemente que está corriendo en vano. Déjeme decirle que no. Dios tiene un plan, ¿sí? Y si usted vino a Cristo, permanezca en Cristo. No se separe de Él. Entonces, fíjese lo que dice el pasaje. Dice, asidos de la palabra de vida. Asidos, agarrados, estar frecuentemente, ¿sí? Vamos a ver ahí otro pasaje que dice, nuestra carrera es muy difícil o muy complicada, es muy pesada o larga. Fíjese, nuestra carrera es difícil, no es fácil. A veces es complicada, a veces es muy larga, ya sea porque usted tenga que padecer de algo y es constantemente. Entonces, la carrera cristiana, mis hermanos, tenemos una lucha diario, constantemente, todos los días. Entonces, no nos sintamos tristes por eso. Nosotros sabemos, reconocemos que con Cristo nosotros tenemos la victoria. Vamos a ver allí en Hebreos capítulo 12, verso 1, lo que dice la palabra del Señor. Dice, por tanto, nosotros también teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, dice, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Fíjese, hermanos, pongamos nuestros ojos en la meta. Fíjese lo que dice, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Entonces, textos muy bonitos y a la vez con una profunda enseñanza. Dice, a Jehová alcé mis ojos. En el libro de los Salmos, nosotros encontramos muchos textos los cuales nos hablan de que nosotros tenemos que tener siempre nuestra mirada en el Señor Jesucristo. ¿Sabe por qué? Porque cuando nosotros quitamos la mirada del Señor Jesucristo, las cosas son completamente diferentes. Nosotros, agarrados del Señor Jesucristo, agarrarlo del altar, dice un pasaje. Entonces tenemos que tener nuestra mirada siempre en el Señor Jesucristo. Vamos a ver allí en el Salmo 123, verso 1 y 2, dice, habla de un cántico gradual.
A ti alcé mis ojos, a ti que habitas en los cielos. He aquí como los ojos de los siervos miran a la mano de sus señores, y como los ojos de la sierva a la mano de su señora, así nuestros ojos mirarán a Jehová, nuestro Dios, hasta que tenga misericordia de nosotros. Fíjese, hasta que tenga misericordia de nosotros. Entonces, cuando nosotros clamamos, el Señor va a tener esa misericordia. Y no lo digo yo, lo está diciendo la palabra del Señor en el libro de los Salmos, capítulo 23, verso 1 y 2. Fíjese lo que dice la frase. Dice, hasta que tenga misericordia de usted y de mí. ¿Sí? Como aquel hombre que vino a alguien de noche y le fue a pedir a otro que le diera algo de comer para ponerle en la mesa al que le había visitado, y aquel le dice, no, dice, ya estoy dormido, ya estoy en mi cama, pero aquel le sigue insistiendo, y como le insistió, fue. De esa misma manera está Dios con nosotros. Cuando nosotros clamamos y pedimos y suplicamos, Dios oye, Dios nos escucha. Dice su palabra, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas bellas, grandes y ocultas que tú no conoces. Eso está diciendo la palabra, que clamemos al Señor Jesucristo, que los humillemos y que nos arrodillemos y que clamemos al Señor constantemente, una y otra vez. ¿Sabe por qué? Porque los tiempos de Dios no son los suyos, ni los míos, pues tampoco no son los de Dios. Dios está en control, ese es el que conoce todo. Entonces, aquí el salmista está diciendo, dice, hasta que tenga misericordia de nosotros. Pongamos nuestra mirada en el Señor. Usted y yo, dice, somos privilegiados por tener esta palabra. Déjeme decirle que sí, somos privilegiados al tener esta palabra. Muchas personas no entendieron, algunos porque no hay quien les hable de su palabra, otros porque vivieron en ciertos tiempos, en ciertos años de los cuales no había la oportunidad que nosotros tenemos hoy en día, pero hoy nosotros tenemos la herramienta eficaz, tenemos las redes sociales, tenemos iglesias. En los Estados Unidos hay iglesia en muchas esquinas, en cada esquina, ¿sí? Alguien dijo que en cada esquina están las iglesias, y viéndolo bien, es muy cierto, hay muchas iglesias. Vamos a ver en Lucas 10, capítulo 23, a ver qué nos dice. Lucas 10, 23. Y volviéndose a los discípulos les dijo aparte, bienaventurados los ojos que ven lo que vosotros veis, porque os digo que muchos profetas y reyes desearon ver lo que vosotros veis y no lo vieron, y oír lo que oís y no lo oyeron. ¿Sí? Y no lo oyeron. Nosotros somos bienaventurados. Dice, volviéndose a los discípulos les dijo aparte, bienaventurados los ojos que ven. Dice, bienaventurados. Somos bienaventurados porque alguien nos habló de su santa palabra. Vamos a ver, para ir cerrando nuestro punto, nuestro tema, que nosotros, usted y yo, tenemos que tener puestos los ojos en nuestra meta, en una meta. Vamos a ver un pasaje que está en el Salmo 121, y hay un pasaje muy interesante. El pasaje empieza diciendo, en el Salmo 121, verso 1, es un cántico gradual, dice, alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Y de allí sigue diciendo, mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Dice, no dará tu pie al resbaladero, ni se dormirá el que te guarda. He aquí no se adormecerá, ni dormirá el que guarda a Israel. Jehová es tu guardador, Jehová es tu sombra a tu mano derecha. El sol no te fatigará de día, ni la luna de noche. Jehová te guardará de todo mal. Él guardará tu alma. Jehová guardará tu salida y tu entrada desde ahora y para siempre.
Entonces, textos muy bonitos, muy importantes. Y en el Salmo 103, hay un pasaje, el verso 19, nos dice: Jehová establece en los cielos su trono y su reino domina sobre todos. ¿Sí? Su reino domina sobre todo, sobre todos. Ahora, fíjese bien, aquí nos habla de una palabra, dice meta. Dice que la meta es un lugar o punto donde termina una carrera. Fíjese, donde termina una carrera. ¿Sí? Esa es la meta. Esa es la meta. Dice que es un lugar o punto donde termina una carrera. Y en el libro de los Hebreos, ya para ir cerrando nuestro punto, dice, nos habla, fíjese, dice en el 2, dice: puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Fíjese, ¿qué quiere decir oprobio? Déjeme explicarle. La palabra oprobio quiere decir cosa que es deshonrosa o deshonra o vergüenza pública. Fíjese. Entonces el Señor Jesucristo pasó por todo eso. La deshonra, la vergüenza pública. Dice la palabra que cuando lo crucificaron, la gente pasaba y meneaba la cabeza. ¿Me entiende? Él allá estaba crucificado. Nuestra meta debe de ser siempre el Señor Jesucristo. Reconocer que Cristo vino, nació, murió, resucitó al tercer día, y que hoy en día Dios está en control de cada uno de nosotros. Entonces, ya para ir cerrando, le voy a compartir algo aquí. Dice: en la carrera moderna, la partida muchas veces está en el mismo lugar de la llegada. Antes de correr, cada corredor echa un vistazo al podio y por unos segundos sueña con la sensación de estar subido allí. Dice, en lo más alto del escenario, aplaudido y elogiado por el público. Dice que lo reconoce como el mejor. Dice que lo ha reconocido como el mejor, que llegó en primer lugar. Dice, el autor de Hebreos, dice, usa como excelente ilustración a Jesús. Dice, su momento de máxima crisis fue en el Getsemaní. Cuando nosotros vemos que Jesucristo fue aprendido, dice que su momento de crisis en ese entonces fue en el Getsemaní. Y es muy cierto. Hay un pasaje que está en el libro de Mateo capítulo 26, verso 38. Mateo 26, 38 dice: entonces Jesús les dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad por mí. Fíjese, quedaos aquí y velad por mí. Fue lo que el Señor Jesucristo dijo a sus discípulos. Entonces yo le digo a usted, donde quiera que usted se encuentre, si usted no tiene puesto los ojos en la meta, le invito, donde quiera que se encuentre, para que usted venga a los pies de Cristo, reconozca que es un pecador y que Cristo quiere traerle salvación a usted, donde usted se encuentre. Déjeme decirle que Cristo le ama y que hoy vamos a hacer una oración para terminar ya nuestro tema el día de hoy. Que Dios le siga bendiciendo a donde quiera que usted se encuentre. Vamos a orar. Bendito Dios, Señor y Padre, gracias por la oportunidad que nos da de poder hablar un poco, de exponer un poco de tu santa palabra. Te pido por aquellas personas que van a escuchar donde quiera que se encuentren. Gracias por la oportunidad y por los medios por los cuales podemos hacerlo. Tu palabra dice que mientras tengamos vida hay esperanza, y mientras que podamos hablar de Cristo tenemos que hablar, Señor.
Gracias por todo, en el nombre de Cristo. Amén. Hermanos y hermanas, que Dios les siga bendiciendo. Y recuerde que la gente es feliz en la medida en que se propongan serlo.